Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Vamos a hacer una breve aclaración por lo que pasamos ayer de este niño hablando con su padre desde la cárcel y que el Estado justamente lo grababa y lo ha repartido entre los distintos medios de comunicación, a dirigentes políticos, etcétera. Quiero aclarar varias cosas. Primero, lo hicimos para graficar una situación de suma crisis que se vive o que vivimos todos los ciudadanos argentinos, sobre todo la clase política que es espiada por el gobierno de turno a cargo del Estado, utilizando el Estado. Por eso lo hicimos. Fue básicamente lo que hicieron millones de medios de comunicación alrededor del planeta, reportando la foto de ese niño sirio en la playa turca cuando escapaba con su familia a Grecia. Exactamente lo mismo, es ver a través de una imagen, graficar de la mejor manera posible, en ese caso en la crisis en Oriente Medio, o por ejemplo lo que fueron los campos de exterminio nazi, cuando se reportaban a los niños. El responsable no es quien reporta esa situación y que pone al descubierto una situación sumamente violenta por parte del Estado. El responsable es el Estado de lo que está sucediendo y es claro y es realmente cruel lo que están haciendo. Le pido mil disculpas solamente al niño si se sintió ofendido o solamente si lo hemos de alguna manera dañado. Entendemos que no, entendíamos que eso tenía que ser reportado de esa manera y le pido mil disculpas al niño si en algún momento lo hemos afectado. Y ahora sí, vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar de lo que nos está pasando a todos los argentinos. 16 millones de personas están en la pobreza, 6,5 millones de personas en la Argentina hoy no pueden morfar. Entre 4.500.000 personas y 5,5 millones de personas, según las encuestas que se realicen, son las que no pueden morfar en la República Argentina hoy. Más del 10,8% ha bajado el consumo de energía eléctrica en un año que es más frío que el año pasado. ¿Vos te das cuenta de eso? Hay menos consumo de energía eléctrica, 15% caída en los lácteos. Vivimos una situación realmente tremenda. Y en el paraíso de Cambiemos, la provincia que más apoya a Cambiemos, la provincia de Cambiemos, la que va a seguir siendo la provincia de Cambiemos, está pasando, por ejemplo, esto. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas durmiendo en la terminal de Córdoba, de la capital cordobesa. Más de 18 personas en situación de calle. Eso pasa en Córdoba y la matrícula de colegios privados ha caído por primera vez en 80 años. ¿Escuchás eso? Por primera vez en 80 años cae la matrícula en colegios privados. 82.000 niños que de la capital de Ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares con mayor poder adquisitivo, y en el conurbano bonaerense, el primer cordón del conurbano, han caído 82.000 niños que ya no van a la escuela privada y se vuelcan a la pública. La pública está abarrotada, pero también hay una baja sensible porque los chicos no tienen para pagar el transporte, solamente van a comer. Y la comida que le da María Eugenia Vidal, evidentemente ya todos sabemos, es absolutamente pésima. No es comida, simplemente les llenan la panza a los pibes. Pero esa es la realidad en la Argentina. Después de 80 años cae la matrícula privada. 82.000 niños en Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón. ¿Te imaginás lo que pasa en el país? Esto es una atrocidad. Lo que están haciendo con la educación es tremendo. Esta gente está buscando laburo. Todos estos pibes están buscando laburo porque el desempleo en pibes es mucho más grande porque hay más pibes también que están buscando laburo, que en los mayores. Esto es un pedido para ocupar de guardia cárcel. O sea, estaban buscando guardia cárcel y entonces esa es la cola interminable, la fila interminable de pibes que estaban buscando laburo. Con mucho cinismo Cambiemos que decía que era mentira, que estos pibes no están buscando laburo. ¿Y entonces qué estaban haciendo? ¿Para qué hacían fila? ¿Qué iban a ver, los Rolling Stones? Dale.
cola se extiende a lo largo de 1 kilómetro. Gente durmió y acampó durante la noche para tratar de dejar allí su currículum. Lo primero que me impacta es la imagen que te inspira el desempleo que hay y la necesidad de conseguir algo fijo. Toda esta fila de gente que está buscando trabajo, no sé si te esperabas ver esto cuando llegaste. ¿Tanta? No, no me esperaba. Sí, pero no tanta, es mucho. Trabajo de penitenciario. 3.000 presos hay en Olmos. ¿Sí? Hay 3.000 presos, muchos de altísima peligrosidad, con lo cual tampoco es la convocatoria a un trabajo común. La cola de 1 kilómetro para... Sí, que está bueno que me lo preguntes, sí, porque esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. La búsqueda de un trabajo estable. Sí, estoy desempleado y yo creo que igual que toda esta gente. 10 cuadras de fila hay, la vergüenza, mucho desempleo hay. Esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel, esa cola es para estudiar, para ser guardia cárcel. Muchas de las personas que están en esa cola ya tienen un trabajo. Contame, ¿vos venís a esta propuesta de trabajo porque te interesa el trabajo en sí o no? Porque estás desocupado y era una oportunidad. No, fue una oportunidad para mí. La verdad estoy buscando trabajo y está complicado. ¿Nunca trabajaste en nada relacionado con el servicio penitenciario? No, nunca. Esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. ¿Tus amigos también están buscando trabajo? Sí, acá tengo uno que está ahí, se escapó ahora. Tengo a mi prima, de más adelante también había amigos. Acá compañero también. Rafa. Que somos varios. Pero qué buena onda, tanta juventud, tanta buena energía. Espero que mucha esperanza, muchas ganas de crecer. ¿Y qué están buscando? Están buscando ese lugar en el mundo. ¿Alguna vez trabajaste en algo relacionado a esto o venís porque no tenías trabajo? No, vengo porque no tengo trabajo. ¿Cuánto hace que estás desempleada? Y bastante ya, bastante años ya. ¿Años? Sí, como 4 años más o menos. Están buscando ese lugar en el mundo. Están buscando un puesto de trabajo, Mauricio, más que su lugar en el mundo. El lugar en el mundo me parece que no va a estar en la Argentina de muchos de estos pibes. Por eso no los dejan votar a los pibes. ¿Te das cuenta por qué no quieren que voten los pibes? La mayoría de las encuestas, y no hace falta hacer encuestas, simplemente hablar con la gente y darse cuenta que los jóvenes tienen un rechazo altísimo por el gobierno por estas cosas, porque sale una gobernadora diciendo que no están buscando laburo. Es demasiado el cinismo, demasiada la fuerza de ese mensaje, ¿no? La culpa no es solamente de María Eugenia Vidal, la culpa también es del periodista que avala esa situación. 1,5 kilómetros de cola de pibes para buscar un puesto de guardia cárcel. Está claro, ese es el país que han construido, pero que no lo han construido de manera torpe, digamos. Esto no es un error. Son las políticas del neoliberalismo. Me encantaría que en las escuelas se empiece a enseñar también las ideologías, qué es lo aplicado de uno y lo otro, qué puede aplicar el neoliberalismo en la práctica, qué aplicó el neoliberalismo en la Argentina. Por lo menos repasemos los últimos 45 años, nada más, para que los pibes sepan por qué está pasando esto. Si es realmente un error, si es que Mauricio Macri es torpe, si María Eugenia Vidal es torpe, o si es una política implementada adrede. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor Méndez? ¿Bien? Bien, muy bien. No veo que sea un error, ¿eh? No, esto es a propósito. Es a propósito porque si no, no podemos tener... ¿Cuántos programas llevamos ya hablando de economía y sin poder hablar fuera de la economía de otra cosa que no sea hambre, desempleo, gente en la calle? Y ahora le agregamos un dato nuevo, sí, guardia cárceles de trabajo. O sea, quiero creer que esos guardiacárceles están ahí buscando un trabajo que no es a gusto, que no es lo que estaban vocacionalmente encontrando
sino que no hay otra forma de buscar un laburo. No sé cómo es acá, Pablo, pero en Córdoba, por ejemplo, el trabajo de guardia de cárcel es menos horas. Es menos horas, ¿por qué? Porque son trabajos insalubres. Claro. Son trabajos insalubres y tienen un régimen particular porque son trabajos insalubres. Nadie quiere laburar en los trabajos insalubres. Es una cola de pibes. Aparte, otro discurso a veces que dicen los pibes no quieren laburar, no quieren laburar. Es una cola de 1 kilómetro de pibes buscando laburo. ¿A dónde van esos pibes si no? ¿A dónde terminarían estos pibes, digamos, si no van de guardia de cárcel? ¿Dónde están hoy, Tomás? Bueno, claro. ¿Dónde están hoy? ¿Qué país le estamos dejando? Hablo como un viejo. ¿Qué país le está dejando este gobierno a esos pibes? Bueno, contra eso hay que pelear, digamos, ¿no? Son dos modelos, un modelo que beneficia a determinados factores de poder y otro que... No podemos hacer un programa donde hablamos de economía sin poder hablar de hambre, de desempleo, de gente en la calle, porque hay un país que está complicado en serio. ¿Y qué nos pasa, digamos? ¿Por qué será que ni siquiera hoy estaría definida la elección? Porque ante semejante gobierno, con semejantes hechos, con semejante realidad, ¿por qué no hay definición? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué habrá pasado del otro lado también? ¿O si habrá habido mucha movida por parte de los medios de comunicación? O sea, es que hoy hablaba con una persona, no quiero dar nombres, pero estaba muy cerquita un gran dirigente que tuvo la República Argentina, que llegó muy lejos, ¿no? Muy lejos. Y ese dirigente le daban mucho espacio en los medios hegemónicos en ese momento. Era porque había que pegarle a Carlos Saúl Menem en el 98, lo utilizaban demasiado a ese dirigente para que le pegara a Menem. Se ve que los medios hegemónicos ya está, Menem había pasado a otra parte, ¿no? Digamos, ya no le servía a Menem. Tenía que dar. Exactamente, ya le había dado todos los medios, evidentemente, en el Grupo Clarín. Entonces esta persona va y lo va a ver al dueño del Grupo Clarín. Y se hace acompañar por otro dirigente que es el que me cuenta esta anécdota. Y entonces cuando va y habla con el presidente del Grupo Clarín, porque no le hacían notas, ya lo habían utilizado demasiado, no le hacían notas, che, veníamos muy bien con... No, ahora tiene que gobernar los radicales. Y ustedes, si no van en alianza, no pasa nada. Y salió pálido porque entendió que solamente el sistema apoya depende hacia dónde se va. Y depende qué modelo se apoye, porque de hecho de la Rúa después siguió siendo Menem. Digo, buscó el mismo ministro de Economía, buscó casi los mismos dirigentes. Es más, en Córdoba, con de la Rúa, los que manejaban Córdoba eran los menemistas. O sea, no cambió en absolutamente nada. Bueno, se ve que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, estamos hablando de los 90, donde también cuando hablabas de economía, hablabas de desempleo, de gente durmiendo en la calle, de pobreza y de mucha demanda de guardia cárcel. Y endeudamiento. Y de un grupo que tiene, el Grupo Clarín tiene claros intereses agropecuarios, claros intereses con la industria de los alimentos. Sí, claro, se han expandido. Tiene una relación directa con el crecimiento exponencial de la pobreza en la República Argentina. Macri asumió con un 25.5 y está en, creo que más de 32%. Un poquito más, ahí están los dos especialistas, ya vamos a hablar en Argentina. Eso sí. Es producto de esta política neoliberal. Mira, yo hasta ayer pensaba que Macri se quería parecer a Julio Argentino Roca, ¿no? En 1879. Pero hoy creo que quiere retroceder a Bernardino Rivadavia. ¿Qué es eso? A la creación de la sociedad de beneficencia. Exactamente. Con Carolina Stanley y demás. Son las damas de alta alcurnia, las damas de sociedad, que deciden a quién ayudar o no. Esa fue la primera grieta, ¿no? Con Rivadavia y San Martín. Rivadavia odiaba a San Martín, no lo dejó volver al país. Recordemos cómo terminó Rivadavia, que siempre lo recuerdo en las charlas que me toca dar, incluso entre colegas. Rivadavia terminó solo en Cádiz, España. Murió solo. En San Martín también. En Cádiz. Sí, pero en realidad Rivadavia, todas las explicaciones están en la historia. Está bien. Esa alianza antigua con Gran Bretaña quedó en la nada y hasta el imperio lo abandonó. Hernán, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver datos tremendos que ha traído, ¿eh? La verdad que lo hemos trabajado y está muy lindo. En un ratito empezamos a repasar. Dale, perfecto. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Tomás, buenas noches. Un placer que estés acá. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, empezamos con los datos, ¿le parece? Empezamos a desgranar un poquito las placas para que entre vos y Augusto nos hagan entender la economía. Ahí estamos, dale. Vamos con la primera, Jorge, dale. ¿Qué es esto, Hernán? Bueno, esto, mirá. A ver, ahora en un ratito vamos a ver la caída del consumo. Arrancamos medio por atrás, pero no importa. Estos son los créditos que ha otorgado el ANSES. ¿Desde qué periodo? Se ve chiquitito, pero no importa, se explica. Esto es desde mediados del año pasado, junio del 2018, desde junio de 2017 a la actualidad, a junio de 2019. Vos vas a ver que primero hay algunos bastones muy altos hacia la izquierda y bastones muy altos a la derecha. Me piden de arriba que venga al colgante, dale. Vamos a verlo ahí. Acércate porque la verdad que lo ha hecho chico la placa, ¿eh? Y salió un poco, los números salieron un poco chicos. Bueno, es bárbaro. De este lado. Es increíble cómo suben los créditos de ANSES en época de elecciones. Mirá el 2017 de agosto. Fíjate lo que es eso. Bueno, tremendo, ¿no? Te mencionaba. Estos son los datos del proceso preelectoral del 2017.
septiembre. Es tremendo. Agosto, septiembre, octubre. Bueno, ya en noviembre prácticamente desaparecen. Fíjate acá, todo este proceso no hay más. Y antes tampoco lo hay. Es más, esto arranca con ese valor a partir de un decreto que firma Macri que dice que se pueden otorgar los créditos del ANSES a titulares de, por ejemplo, pensiones no contributivas, titulares de los beneficios de la asignación universal por hijo, que hasta ese momento no podían. Eran solo jubilados y pensionados los que podían acceder a los créditos viejos llamados Argenta. Bueno, pero a ver, vos entonces pensás que esto pasó en el año 2017. Fíjate en las nuevas elecciones cómo los muchachos están poniendo guita. Fíjate que además es muchísimo más significativo que en aquel periodo. Acá directamente se nos cortó. Más de 1.200.000 personas en este bastón. A abril del 2019 tomaron crédito. Casi 1 millón al mes siguiente. En mayo, casi 500.000 en junio. Estamos hablando de que el 50% de las 16 millones de personas que tenés entre asignación universal por hijo, jubilaciones, pensiones no contributivas y pensiones de adultos mayores, el 45% está endeudado. Y en el caso de la asignación universal por hijo, el 92% de los titulares están endeudados. Hablando de los niños, ¿no? Porque esa guita era para los niños. Supuestamente esa plata de la asignación universal es para que los niños vayan a la escuela. Y el Estado los endeuda a esos niños a través de sus padres. Pero lo que le hace es quitarle la asignación universal. Básicamente es jugar como usurero, digamos, de los pibes. Los endeuda a los chicos. Y te voy a contar por qué, además. Porque en realidad hicieron una modificación desde aquel momento hasta hoy, que es que vos acá podés tomar un crédito por cada hijo que cobrás asignación. Claro. Y yo recién te decía el dato. En realidad, el 92% de los beneficios, es decir, de los hijos, han tomado crédito sus titulares, digamos, con lo cual el 92% de los chicos en realidad están endeudados, digamos, por esta asociación que recién te mencionaba. Era plata para los útiles, era plata para la escuela, muchachos, no para comprar electrodomésticos. Eso se lo digo porque siempre joden con el peronismo estos muchachos que Cambiemos. Augusto, ¿tenés algo para decir esto? Hacemos una bajadita, dale. No, coincido con el análisis y la verdad que es un mecanismo bastante perverso porque le quitaron poder adquisitivo a las asignaciones familiares, asignación por hijo, a las jubilaciones y en vez de restablecer el valor de compra de lo que son los ingresos de un sector de la población que realmente necesita una capacidad de compra para llevar adelante sus gastos, los endeudan porque después termina el anabólico electoral, que es como nosotros decimos que son estas medidas cada vez que llegan las elecciones, que el gobierno sale a darle algo a quien le quitó, pero en realidad cuando terminan las elecciones lo que quedó es una deuda y en vez de políticas de fondo para mejorar el poder adquisitivo de todos los beneficiarios de estos créditos, terminan endeudados, lo cual hace muy perversa esta forma en la cual el gobierno lleva adelante su estrategia electoral. Hace un ratito nada más, pero hace un ratito, créeme, hablaba con una persona que se había jubilado y había venido a visitar a sus ex compañeros. Entonces me decía, un compañero me decía, desde los 15 años trabaja ella. Desde los 15 años. ¿Cuántos años tiene ahora? 66. Pero es mujer. O sea, pasó el rango de los 60 a los 66, desde los 15 años laburando. Y digo, bueno, entonces ahora puede descansar. Y no, porque cobra 16.000 pesos por mes. 50 años laburando. Y después tenés que seguir laburando. Dale, vamos con esta. Bueno, esa persona probablemente termina tomando un crédito porque le pasó esto. Un poco lo que decía Augusto recién. Fíjate, esto es la evolución del poder adquisitivo de la jubilación mínima. El promedio en 2015, supongamos que era 100, hace esa curva, así esa mueca, esta mueca, porque son las actualizaciones, las movilidades de una forma y de otra forma. El promedio era 100, supongamos 100 pesos. Fíjate el promedio de 2019. Esto está hecho con la inflación que cree el gobierno que se va a producir, además. Claro. Estamos hablando de 20 puntos de poder adquisitivo perdido. Estamos siendo generosos, además, porque tomamos los datos del INDEC. Vos sabés que la canasta de los jubilados está sesgada por alimentos y medicamentos que aumentaron un poco más, pero un poco no, mucho más, digamos, ¿no? Probablemente, pero de todas formas perdieron casi 20% de su poder adquisitivo, con lo cual toman el crédito, vos recién lo mencionabas, toman el crédito y Augusto también, porque perdieron esto, están tomando esta plata. Están tomando la plata que le falta para tratar de cerrar esta brecha, de llegar un poquitito más a lo que consumían antes. No están adelantando un consumo futuro. Un crédito no está malo, está bueno. Si yo me quiero comprar algo y no me alcanza la plata, bueno, tomo el crédito si sé que lo voy a poder pagar en el futuro. Lo haces para una inversión, además, no para pagar la luz y el gas, hermano. Exacto, cuando es por los gastos de tu vida cotidiana, para comprar la comida, para tarjetear cuando vas al supermercado, para pagar la luz y el gas, bueno,
tenés este problema. El gobierno ha decidido que su política para reactivar el consumo es endeudar, es patear la pelota para adelante. Oye, ¿a qué tasa? ¿A qué tasa? Al 55%. Al 55%, nada, ¿eh? Al 55% anual. Se convierte casi que en un usurero el Estado. Dale, sigamos con la próxima y vamos avanzando. Los montos de crédito de ANSES otorgados entre 2017 y 2019. Fíjate que la curva es más o menos similar porque son, o están vinculados a la cantidad de gente que tomó crédito. Te digo el valor. Dale. Mirá, encontramos que los titulares de todos estos beneficios que están endeudados por 150.000 millones de pesos. Le deben al ANSES, para ser preciso, 154.000 millones de pesos. O sea, se autodeben, digamos, una autodeuda. Exacto. De crédito original. Claro. No de intereses, porque no podemos calcularlo, tendríamos que tener la base de datos del ANSES, pero de crédito original. O sea, tomaron créditos por el último año, más un poquitito más, que no lo habían pagado a este periodo, 154.000 millones de pesos. Mucho más de lo que cobran, mucho más de lo que cobran. Te decía, el gobierno pretende resolver el consumo con esto, con la tarifa plana, con el crédito de ahora 12, todas cosas que son pan para hoy, en el mejor de los casos, y hambre para mañana. Dale, vamos con el próximo, Jorge. Y fíjate la última. Esta es la última, ventas totales de precio constante de supermercado, y acá ya Augusto es un especialista, ya vamos a hablar con él porque nos va a explicar claramente por qué sucede esto. Hernán, dale. Bueno, a pesar de todo eso, fíjate los datos de venta de supermercado. Llevamos 11 meses, si no me equivoco, creo que los conté hoy, 11 meses, y fíjate los últimos 5, todos arriba del 10%. Es decir, a pesar de todo eso, no se reactiva el consumo. En la primera placa dejamos pasar una cosa. Si vos te fijabas con precisión, en realidad el periodo donde habían entregado los créditos en el proceso electoral anterior era agosto, septiembre, octubre. Pero ahora es antes. Claro. Y sin embargo no se activó el consumo. Estamos hablando de abril, mayo y junio. Sin embargo no tuvo impacto. Y esto creo que tiene que ver con la fenomenal pérdida de poder adquisitivo consolidada en esos segmentos, básicamente. Nos vamos a entrar, Hernán, por favor. Bueno, realmente, pase, por favor. Realmente es tremendo lo que está contando Hernán. Es básicamente lo que nos está pasando. Este es el diagnóstico, ¿no? Un gobierno que pone mucha guita para que no se sientan desprotegidos solamente en meses electorales, ni siquiera años. En meses electorales le hace creer a la gente que tiene plata para ver si puede consumir algo. En realidad no va a consumir absolutamente nada. ¿Te acordás cuando decían estos tipos que el peronismo le da a la gente para comprar electrodoméstico? Esto le dan para comprar la manteca y la leche, créeme que es así, porque bajó el 15% el de venta de leche. Porque no son peronistas, ¿a qué tasa están endeudados los jubilados? El 55%. 55%. No, es una cosa... A la provincia esa misma plata se la prestan al 10. Ajá. Es la misma plata. La ANSES le presta... Claro, los jubilados les prestan el 55. Y a la provincia el 10. A la provincia el 10. Y es que María Eugenia Vidal es joven, puede devolverle plata. Augusto, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay menos consumo? Bueno, me parece que los datos son contundentes. Estamos hablando de una sociedad empobrecida que vio cómo su poder adquisitivo se desplomó. Producto de... ¿Empobrecida o subalimentada, como dice la FAO? No, y también una vez que el empobrecimiento lleva a una reducción de la compra de alimentos y de las necesidades básicas de la alimentación de la familia, después empieza el problema nutricional. Y esto lo vemos en los mercados cuando empieza a cambiarse el patrón de consumo, por un lado por la caída del poder adquisitivo, por otro lado porque nosotros tenemos que partir de que los mercados argentinos están muy concentrados. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por favor, ¿quiénes son los tipos que ganan esto? Pues siempre tiene que haber alguien que gana, porque la política lo que hace es distribuir los recursos. Exactamente. Entonces, o lo podés dar a las mayorías o se lo das a alguien. ¿Quiénes son los que marcan los precios? Claro. Exactamente. O sea, lo que vos decías, Tomás, es central. La política consiste en decidir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Cuando alguien viene y dice, yo voy a gobernar y todos van a ganar, falso. O sea, acá hay que definir para quién se están tomando medidas y claramente este gobierno prefirió beneficiar a unos sectores que son los sectores más concentrados. ¿Quiénes son? Los sectores agroexportadores. O sea, ¿con qué medidas? Con la devaluación, con la quita de retenciones, con la desregulación de todos los controles de capital. Los agroexportadores son intereses extranjeros, de Estados Unidos, de China. Y también intereses locales que se benefician. Pero son pocos, Augusto. ¿Cuántos son? Sí, no, depende. O sea, en el campo tenés concentración
y también de actores internacionales y también de actores locales. Le dio ministerio ahora de agroindustria. Bueno, otra política electoralista, porque ¿qué pasa en el campo también? No podemos hablar de que son todos los actores iguales. Tenés los intereses más concentrados y después los pequeños productores. Esta política perjudicó mucho a los pequeños productores, porque si bien la devaluación y la quita de retenciones significó una mejora, después atrás de eso vino la suba del precio de todos los insumos con los cuales se produce, las semillas, los combustibles, y eso terminó asfixiando la rentabilidad de los pequeños productores, que son los que menos espalda tienen. ¿Es así? Sumale a esto la tasa de interés, que por las nubes, con lo cual cualquier préstamo para comprar una máquina para capital de trabajo hace imposible financiarse. Entonces, hoy los pequeños productores están casi peor que cuando supuestamente había políticas que los perjudicaban, o diría peor. Pero no hay un reconocimiento por parte de ese sector. Digo, no hay un reconocimiento activo. Digo, a ver, realmente y objetivamente están peor. Salvo los grandes exportadores, el resto... Cuando uno recorre las áreas donde prevalece quizás el pequeño productor, realmente ellos expresan el malestar que les generan estas políticas y los perjuicios que les producen. Y ahora, ante esa situación, ¿qué hace el gobierno? Restablece el rango ministerial a lo que hoy es la Secretaría de Agroindustria, como para darle una señal a los pequeños productores y al sector en su conjunto. Bueno, ahora vamos a volver a ocuparnos de ustedes. Claro. Y realmente es otro maquillaje. Augusto, cuando hablamos de sectores concentrados, para que la gente lo entienda, por ejemplo, ¿cuántas empresas definen el precio de la leche en Argentina? Una. ¿Cuántas empresas definen el precio del aceite? Decime cuál es la empresa. Es la empresa Mastelone, que es lo tiene... que dijo Cristina. Sí, una define el precio de leche. ¿Cuántas definen el precio del aceite? Del aceite deben ser 4 o 5 grandes empresas, después de, por ejemplo, panificados, una empresa. Los pañales, algo que es país con pañales, dos. El 97% de los pañales, dos empresas. ¿Cuánto están los pañales hoy? Un delirio. Decime cuánto está. 14 pesos el pañal. Sí. 14 más. 14 pesos el pañal. Igual, con los descuentos, 14 pesos. Igual ahí yo pondría un asterisco de todas formas, porque este es un gobierno que tiene una particularidad, sobre todo en el último año, que es que muchas de esas empresas, que es cierto que son formadoras de precios, igual le va mal. Por dos razones, porque el consumo también les cae a ellos, y porque además el costo del financiamiento los está matando. Arcor tiene balance negativo. Digo, un ejemplo de una empresa con esas características. Y muchas de las alimenticias tienen. No tal vez de otro segmento, está muy bien lo que decía Augusto, porque vos lo que tenés es un proceso de transferencia de ingresos hacia determinados sectores que son los beneficiarios de este modelo. Los sectores de servicios, los sectores agroexportadores, el sector financiero. Y el sector financiero, para de contar. Claro. Hernán, lo vamos a verificar a la gente, porque han hablado... Está bárbaro lo que vienen hablando, la verdad que es clarificador, eso es lo que pasa en el país, pero el resultado de esto, lo que hablaron ellos es política, es la política aplicada hoy en el país. Pero hay un resultado de esa política, no hay una torpeza. Uno aplica una política porque necesita beneficiar a determinadas personas. Te decíamos ayer, necesitaban que haya menos consumo de energía para poder exportar la energía. ¿Y quiénes son los exportadores? ¿Quién puso los tubos? ¿Te acordás cuando estuvimos en Vaca Muerta y te mostramos que Mindig, el testaferro del presidente, lleva el gas a Chile más barato de lo que lo lleva a la Argentina? Necesitaban que haya una caída en el consumo de energía para poder exportar. Y el resultado de las políticas aplicadas que acabamos de escuchar es el que vas a ver ahora. Dale. Tema empleo o desempleo, porque se perdieron en el último año más de 200.000 puestos de trabajo. Yo no duermo bien. Siempre estoy pensando en qué voy a hacer mañana. O sea, la situación del empleo en relación con el empleo industrial es muy grave. A eso sumale todo lo que se va restando en las pymes comerciales y las pymes de servicio. Eso te hace el combo explosivo de empleo que estamos sufriendo en este momento, ¿no? Que impacta directamente, es un círculo vicioso que impacta el consumo. Bueno, como dice la canción, ojalá solo sea cuestión de tiempo que reactivemos el consumo. Viene complicado el tema, ¿no? Fíjate lo que son los datos oficiales sobre ventas tanto en supermercados, esto es consumo masivo, alimentos, bebidas y shoppings. Esto es el claro indicador de lo que ha sufrido el salario en términos reales. El comercio es el mayor empleador dentro de las pymes. Es el mayor empleador de todos, por eso es el gremio más grande. Y la verdad que el comercio viene cerrando unas tasas increíbles. En total,
de la era macrista, en estos últimos años cerraron 33.000 kioscos. Los datos están a la vista. El consumo bajó, los kioscos cierran. Yo lo sufrí ¿De qué? y lo padecí en carne propia. ¿Cuál? Yo cerré 5 locales hasta el mes pasado. ¿5 locales? ¿Pero cuántos tenías? Yo tenía 8 locales. Sí. Y bueno, en el año 2015 empezamos con toda esta crisis. Era una mini pyme, tenía 38 empleados, dejé mucha gente en la calle, directa, indirectamente. Yo de trabajador pasé a ser, no pobre, pasé a ser indigente, pasamos a ser todos indigentes, porque nuestros trabajadores, porque no tenemos para llevar un plato de comida a la casa, no tenemos más plata, no tenemos nada para dar. ¿Qué pones en la mesa en tu casa a la noche? Lo que me da la gente. Lo que le da la gente. Me ayuda la gente, las iglesias, las agrupaciones. Es un círculo vicioso que impacta el consumo y va a generar cada vez más cierre y más problemas en el sector productivo, comercial e industrial. Llegué a casa ese día que nos avisó la delegada y la miré a mis hijas y le dije, me quedé sin trabajo. Y vivimos una situación horrible porque yo tengo 4 nenas y es horrible. El flagelo del desempleo. La gente no consigue laburo y yo creo que el 12% se queda corto. Yo creo que estamos cerca del 15% ya. Y esto me partió en medio. Ya tengo 40 años y esto era todo para mí. Ahora sí se nota que hay pobreza. Ahora sí me siento pobre. Ya en un ratito vamos a entrar en el tema de los jubilados, cómo los están agarrando como negocio el gobierno, y también te vamos a explicar esa situación, por qué vos que sos jubilado, tu abuelo, tu padre que es jubilado, es negocio hoy de nuestros funcionarios. Augusto, ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, la situación es dramática, como se ve ahí en el tape, y la paradoja es que cae el consumo, como decía Hernán, hay empresas que incluso muestran balances negativos siendo capitales concentrados, pero lo que está atrás de esto es la caída de miles y miles de pymes y que cada vez menos empresas se quedan con mayor cantidad de mercado. Entonces, la salida de esto es muy clara. Cambiar completamente la lógica de la política económica. Una tasa de interés que beneficie la producción y no la timba, una recuperación del poder adquisitivo mediante un aumento del salario, de las jubilaciones, del poder de compra, y también algo que este gobierno desactivó completamente, que es una intervención en el mercado interno para evitar los abusos de quien tiene poder para quedarse con mayor tajada en detrimento del bolsillo de los consumidores y de los pequeños y medianos productores y comercios. Muchas gracias por venir, Augusto. No, ¿Hernán? No, eso mismo, recuperar el poder adquisitivo. Si no logramos ¿Cómo lo pagamos eso? ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo pagás? ¿Qué cosa? ¿Cómo pago el salariazo? No, a ver, si en la economía argentina el 70% lo explica el consumo. Si vos pones plata en el bolsillo de los trabajadores, lo recuperás, la pyme vuelve a activar. Y el Estado por impuestos. A mí me han preguntado pymes, ¿cuál es la salida? Y que en general tienen ganas que vos les digas, no, te damos un subsidio, te perdonamos una cosa, y la realidad es que lo que mejor les puede pasar es que aumenta el consumo porque venden en el mercado interno. Eso es la discusión, no solo de los ingresos, cómo pagás el salario, sino, un poco lo decía Augusto antes, cómo, por ejemplo, desatás los precios del dólar. Bien. ¿No? Digamos, ¿cómo lográs controlar la inflación en la Argentina? Muchas gracias a los dos, muchísimas gracias. Empezamos con el curro de los jubilados. Primero vamos a ir a PAMI y después te vamos a comentar qué está pasando en ANSES. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Un gusto, Vamos a empezar a mostrar en qué gasta el PAMI, que durante la gestión del presidente Mauricio Macri es un recorte brutal a los jubilados. Lo vas a empezar a ver en alguno de los documentos que conseguimos junto al abogado Cristian D'Alessandro. Esto tiene que ver con una disposición. Vos fíjate, la fecha es 24 de julio de 2019. Sí. En esta disposición, PAMI decide pagarle a esta consultora, Hermes Management Consulting, 26.910.000 pesos. A una consultora, ¿por qué lo hace PAMI? ¿Por qué lo hacen los jubilados? ¿Por qué con la plata de los jubilados le dan a una consultora casi 27 millones de pesos? ¿Por qué, Miguel? La justificación ya la dio, pero por un pago muchísimo menor, Marcos Peña en el Congreso. Ajá. En el año 2017 había un pago de 7 millones. Ya estamos hablando acá de casi 27 millones. 20 Ahora, palos más. en plena crisis y cuando los medicamentos suben y cuando las prestaciones de PAMI son horribles. Exactamente. Y en ese momento Marcos Peña lo que dijo es, como hay una situación financiera compleja de PAMI, se viene gastando mucho y tenemos que mejorar la situación financiera y las prestaciones, los vamos a contratar y les pagamos 7 millones de pesos. Ahora ya le pagaron 27 millones de pesos. Pero como no les alcanza con eso, decidieron renovarles el contrato. Lo vamos a ver en el siguiente documento. Me estoy conteniendo para no decir lo que siento en este momento.
Es bastante complejo porque están usando la guita de los jubilados. Sí. Y ahora vamos a ver cuánto van a disponer ahora. 42.625.440 pesos para esta consultora, de nuevo, para Hermes Management Consulting. Esto es supuestamente ¿para qué, Miguel? ¿Para qué le pagan a una... Yo entiendo, a ver, en política las consultorías son empresas fantasma, digo. Esta empresa, de hecho, no está en ningún lado, digo. Si la buscas, la vas a encontrar en un piso 11 de Capital Federal, pero en un departamentito muy chiquito que no sé si no lo alquilan, y cobran 42 millones de pesos para nada. Estos son curros, pero supuestamente que aduce Marcos Peña. ¿Por qué hacen semejante barbaridad? Mira, los contratos lo que ponen es una justificación muy ambigua de hay que mejorar los programas que permiten una mayor eficiencia. Cuando tuvieron que justificar dijeron lo que buscamos es alguien que nos haga ahorrar y que dé mejores prestaciones. Evidentemente esto para el PAMI es un fracaso, para los jubilados le va mal, pero a la consultora le va cada vez mejor. Vos fíjate que es muy difícil llegar a justificar que esto no es un choreo, porque tienen más de 10.000 empleados en PAMI. De esos 10.000 empleados, además tienen la planta política. ¿Cómo pueden justificar que no tenían absolutamente a nadie, ningún abogado, ningún contador, que pueda hacer este trabajo para que no tengan que sacar de las arcas del PAMI estos 43 millones de pesos? Excelente, ¿eh? ¿Con quién hiciste esto? ¿Con Cristian D'Alessandro. Perfecto, gracias, Miguel, increíble. Esto está pasando con los jubilados. ¿Te das cuenta? Solamente en PAMI. 42 millones de pesos a unos tipos que ni siquiera deben existir. Los invitamos acá, ojo, con Miguel lo podemos entrevistar a los dueños de esta consultora, que vengan acá y que venga la autoridad de PAMI, porque nos interesa muchísimo dialogar sobre estas situaciones. Ahora vamos a hablar del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, eso que le da garantía a las jubilaciones futuras. Dale. ¿Por qué vamos al Fondo Monetario? Es la mejor alternativa para todos los argentinos, Marcelo. ¿Entendés que el Fondo de Sustentabilidad es el objetivo del gobierno para echar mano y tener recursos que hoy no tiene? Claramente, sí. De hecho, en las cartas de intención hacia el Fondo Monetario Internacional, lo que se dejó bien claro es la venta de las acciones, de los bonos, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia. ¿Lo votó Macri en 2015? Sí, la primera vuelta. ¿Y hoy cómo se siente? No, mal, estoy arrepentido, nunca más. Yo como cada 2 días, le digo la puramente verdad. ¿Cómo? Cada 2 días como. He comido el jueves. Ayer no comí nada, tomé café con leche, misio y a la noche tomé mate cocido. ¿Cómo están haciendo para llegar a fin de mes? Se cocina una sola vez por día, a la noche tenés que ir con un té, con un café con leche, cuando hay la leche, porque la leche también es imposible a veces de comprar. Y ya lo dijeron que iban a ir por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo creo que hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales, tal vez sería bueno subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo, tal vez sería bueno subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Tal vez sería bueno subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo. La Unidad Fiscal de Seguridad Social, a cargo de Gabriel de Bedia, denunció a Luis Andrés Toto Caputo, ministro de Finanzas de la Nación. ¿Qué es lo que hizo Caputo? Utilizó, por ejemplo, una empresa, Axis, se llama, que es una administradora de fondos de él es su titular, para comprar Levax en nombre del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y en el medio se quedaba con guita, claramente, ¿no? Digo, lo que antes hacía el ANSES directamente con el Banco Central, lo que hizo Caputo es poner 2 empresas donde él trabajaba y donde supuestamente se desprendió de esas acciones, pero no le dieron plata cuando accedió el gobierno, y después las hacía trabajar. Y la decisión era de él, pero lo hizo cargo a Blaquier. La verdad que se han robado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Está con nosotros Miguel Fernández Pastor. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Por suerte, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Lo que estamos viendo es... cómo lo miremos. Primero me gustaría meter un bocadillo sobre el tema que hablaban antes de los créditos ANSES. Sí.
porque ustedes se horrorizaban por el tema de la tasa del 55%. Lo que hay que decir a eso es que la movilidad fue el 35%. Claro. Es decir, que además de lo que pierde el jubilado, pierde con la tasa, sigue endeudado cada vez más. O sea, lo están empujando a robar, digamos. Claro, su incremento de haberes es inferior a la tasa que paga. En el 2015 era exactamente al revés. Era 24% la tasa contra el 36% de movilidad. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre los créditos. Porque el crédito es una cosa buena si se da a una tasa razonable y para una utilidad que realmente le signifique una mejora al beneficiario. Es un mecanismo cuasi delictivo lo que estamos describiendo. Es usura directamente. Es usura, digo, eso se denuncia, el Banco Central lo tiene regulado eso, ¿no? Totalmente regulado y debería ser cuestionado por usura. Pero además hay que tener en cuenta que los fondos son propios. Yendo a lo de Caputo, cobraba el 0,6% por cada leva que compraba, pero la trampa, ¿sabes cuál es? Ellos armaron, a través de Axis, como bien decía Leandro Santoro, armaron esas consultoras o esas empresas fantasma, pero era para armar fondos comunes de inversión, que eso lo permite el fondo de garantía. Claro. Y una vez que armaron para venderle fondos comunes de inversión, lo transformaron en la compra de LEVAX. Para las LEVAX, la ley ya lo dice, lo tiene como banco fiduciario al Banco Nación. Claro. Y que no le cobra un solo peso. Así que esa se la chorearon directamente. Leonardo Fabri, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Es impresionante, lo que estamos viendo es impresionante y estamos en plena campaña y los muchachos actúan, digamos, en este preciso momento con el mismo mecanismo. Hay un costo suplementario que tiene que ver con los trabajadores de ANSES que represento y que en este momento prácticamente no estamos otorgando jubilaciones. ¿No? En absoluto. ¿Por qué? ¿Cuál es la traba que le ponen? Porque todos los trabajadores de ANSES hoy estamos prácticamente en la línea de atención otorgando préstamos. Ajá. Y es más, si probás de anotarte, pedir un turno, te lo van a dar el turno, o sea, nuestra página te va a dar el turno, pero lo más probable es que en 48 horas se caiga tu turno. Porque lo que privilegian es la especulación electoral. Claro. Cosa que hicieron... O sea, el ANSES es como un banco, digamos, hoy, una financiera. Hoy quieren transformarnos, pero se olvidan que somos una institución con identidad propia. Somos trabajadores previsionales. Igual hay mucho miedo en el empleado de ANSES, hay muchísimo miedo y los entiendo, ¿eh? Sí, particularmente lo los entiendo. entiendo. Te imaginas, haces una asamblea y te descuentan la mitad de los adicionales. No, pero aparte hacen el rastreo de dónde surgen datos que en realidad hay una fuerza la gente, policial adentro de ANSES en la gerencia de recursos humanos, que ya hace rato que nos han despedido compañeros o compañeras por cuestiones ínfimas. ¿Te dice para qué van los jubilados a pedir créditos? ¿Les dicen a ustedes que son empleados? Digo, al trabajador. Sí, por supuesto. ¿A qué van? ¿Para qué necesitan? Van a pedir plata para comer. Pero Leonardo, ¿los jubilados no se quejan de que es la guita de ellos que le están prestando con intereses? El jubilado es una víctima acorralada. Claro, ¿se da cuenta que le están prestando su plata con interés? ¿Te imaginas que en todo el país tenemos montones de anécdotas donde hasta que los chicos ponen plata para... Porque hay momentos que se le dice al jubilado, mire, usted ya tiene tantos préstamos que no le podemos dar nada. Y el hombre no tiene ni para el pasaje. ¿Cuánto permite dar de préstamos sobre el salario de un jubilado de ANSES? Pero prácticamente todo. O sea, dejen endeudarse todo el tiempo. Antiguamente, bueno, la ley dice que tiene que ser hasta un 30%. Sí. Pero no se respeta absolutamente nada de eso. La cuota no puede superar el 30%. Pero vos sabés que en este momento, cuando estamos hablando acá, el gobierno está vendiendo, ya vendió 20.000 millones de pesos del Fondo de Garantía y está vendiendo 10.000 millones de pesos por mes para pagar prestaciones corrientes y disminuir déficit fiscal, para dibujar el déficit fiscal ante el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, ¿cuánto tiene que ver 80.000 en total en el año. Pero lo que quería preguntar es precisamente cuánto tiene que ver la posición del fondo en la política actual que está desarrollando el gobierno y que ustedes están bien describiendo aquí. No, yo creo que es un poco coto de casa, ¿no? De este... Donde hay plata, echan mano los muchachos. Para que vos te des una idea en números, para que el que está del otro lado la entienda, en el 2015 se entregaron 66.000 millones de dólares. Hoy hay 42.000. ¿Peligran las jubilaciones futuras? ¿Para cuánto se entregaron?
El gobierno Fondo de en el Garantía. 2015 entregó 66.000 millones. Hoy hay 42.000 millones. Un tercio del Fondo de Garantía se lo llevaron. Pero además del tercio, esta te va a gustar, además del tercio, se llevaron puesto 11.000 millones de dólares de la ley de reparación histórica, que es lo que correspondía por el blanqueo. 33, que no la pusieron en el fondo. Que no la pusieron en el fondo y le hicieron una contabilidad paralela. Ahí te paro un segundito. Entonces, ¿peligran las jubilaciones futuras? Digo, el que se jubiló, ¿peligra? Porque si el Fondo de Garantía está siendo desguazado, evidentemente que algo va a pasar después. Recibieron una institución de excelencia. Claro. No era nada más que el FGS. La institución toda era de excelencia. Desde las computadoras que le dábamos a los chicos, que también salían ANSES. O sea, había varios sectores de ANSES que satisfacían esas necesidades que eran urgentes. El progresar, el procrear. O sea, era una institución de excelencia. Ahora, automáticamente cuando ellos llegan y crean esa comisión, una comisión que parecía de largo plazo, dentro de la ley de reparación histórica. No pudieron privatizar, básicamente no pudieron volver a la FJP. Hay un compañero que tiene una empresa de publicidad y ya le había agarpado Máxima, querían volver con todos los muchachos, ¿no? La ley de reparación histórica es un gran ómnibus, porque no se trata nada más que de tema previsional. Incluía el blanqueo, incluía la creación de una comisión para estudiar la sustentabilidad del sistema. Vos recibís un sistema, como decía recién el doctor, recibís un sistema con 60.000 millones y vas a analizar la sustentabilidad. Teníamos el doble que el Banco Central. Claro. ¿Entendés? Entonces, evidentemente había una idea de destruirnos. No han podido destruirnos. No sé si había una idea de destruirlo. No sé si había una idea de destruirlo, ¿eh? Yo creo que había una idea de hacer negocios claramente. ¿Por qué? Porque beneficiaron. A ver, Córdoba necesitaba obras, agarraron el fondo de sustentabilidad, se lo dieron a Córdoba y le dijeron, vos se lo tenés que dar a 12 empresas, que fue lo mismo que hicieron en distintas provincias. Se lo tenés que dar a IEXA y al otro se lo tenés que dar a Odebrecht. ¿Te suenan las dos empresas? IEXA y Odebrecht. Y agregar. Esa es la guita de los jubilados. Los créditos de las provincias fueron a tasa baladar, es decir, con tasa privilegiada en relación al resto. El 24% pagaron las provincias, el 55% pagan los jubilados. Los Dale, negocios Pablo. siempre De todos modos, ¿no? perdóname, Leonardo, me parecía importante resaltar esto porque estamos a 11 días de empezar a elegir el próximo presidente. El ANSES, con su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entregó 66.000 millones de dólares. Y aparte, pagaba el progresar, pagaba el procrear, las casas que se hizo la gente, y le daban notebooks a los pibes. Es tremendo. Estos no te pagan el procrear, no te pagan el progresar, no le dan notebooks y se llevaron 20.000 millones de dólares. Yo digo que aparte de los negocios, quieren destruir para el gobierno el concepto del Estado, del Estado de bienestar. Pero para el gobierno anterior, cosa que hemos discutido con Néstor en su momento, no con Cristina porque ella tomó rápidamente el toro por las astas, pero con Néstor primero logramos la libre opción jubilatoria, que era un paso previo, año 2006. Sí. Y nosotros lo que le explicábamos, y Amado Udú fue el gran comunicador de todas estas cosas, le explicábamos que no es una cuestión nada más meramente histórica, espiritual, no. Lo que recauda ANSES, y en ese momento teníamos la coparticipación de 12 provincias que ahora hemos perdido, teníamos el impuesto al tabaco que venía, teníamos el impuesto a las mineras que venía ANSES, o sea, nos han desfinanciado, por eso hablo de destrucción. Leonardo, muchas gracias a los dos por haber venido, fueron muy claros. Hubo un caso, no sé de quién fue la frase, pero fue magnífica. Teníamos más reservas que el Banco Central de la República Argentina. El doble. Claro, es impresionante pensar en esto. Y daban notebooks a los pibes. Pero no solamente a los pibes, también a los abuelos le dieron. Claro. Era impresionante porque, ¿te acordás cuando le daban las notebooks a los abuelos para que se integraran con sus nietos? Porque el tema es humanitario. ¿Vos te acordás cuando los abuelos podían ir al cine con sus nietos? Cuando podían ir a morfar con sus nietos, cuando podían salir al teatro con sus nietos. Ya no pueden, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es para hacer negocios. Es para eso, es para que se integren las familias, para que haya espíritu humanitario en un país. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, gracias.